Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos un día más a Radio Libertad Constituyente. Soy Miguel Gómez y estamos en conexión vía Skype con Gustavo Pareja. Buenos días, Gustavo. Hola, buenos días, amigos. ¿Cómo están? Tenemos también a Vicente Ferrer desde Cartagena de Indias. Buenos días, Vicente. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Y también estamos en conexión vía Skype, también de nuevo, con Mauricio Ramírez desde México, Distrito Federal. Buenos días, Mauricio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. De acuerdo, pues hoy creo que vamos a comenzar. Nos iba a elaborar un análisis o una serie de informaciones al hilo del asunto de Comey en los Estados Unidos, el FBI. Pues bueno, pues cuando quieras, Mauricio, adelante. Claro que sí, claro que sí. Bueno, haciendo simplemente una actualización de cómo están las cosas en Estados Unidos después de la destitución de Comey, el tema Trump, Rusia y el tema... nada más queríamos comentar un documento que al parecer tuviste acceso, ¿verdad, Gustavo? Que menciona que las declaraciones sobre las cuales han estado recalcando los demócratas el tema de la obstrucción de la justicia, que era que Trump y a Comey el dejar de investigar, fueron al parecer sacadas de contexto, ¿no? No sé si nos quieras compartir un poco. Sí, precisamente eso es lo que había sucedido. Bueno, lo que se sabe perfectamente es que no fue Comey quien envía a los medios de comunicación el famoso memo, sino un asociado a él, que no cumplía función de Estado, ¿no? Y obviamente se filtra entre los medios de comunicación porque era un bombazo que podía dar a entender que Donald Trump había querido darle algún tipo de orden encubierta a Comey de que deja la investigación de Flynn a un lado, pero lo que se sabe es que no fue así. Pues el documento se ha revisado y se sabe perfectamente que primero el FBI había dado unos reportes de resultados de investigación indicando que no había ningún tipo de compromiso de información sensible de inteligencia de los Estados Unidos con Rusia por parte de Flynn. Es decir, que Flynn no había entregado ningún tipo de información y que las conversaciones que había tenido antes eran conversaciones inocuas desde ese punto de vista para seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, Trump se entera de ese informe y Comey le hace un memo a Trump, ya siendo presidente, indicando que, según las fuentes de investigación del FBI, Flynn no tiene ningún tipo de conexión en entrega de información sensible a Rusia. A lo cual Trump le hace una contestación diciéndole, enhorabuena, qué bien, he's a good guy, refiriéndose a Flynn, espero que esto termine. Es decir, le hace un comentario. Obviamente Trump tenía la esperanza de que eso ahí termine, pues si consideran que en el resultado de la investigación del FBI no había ningún tipo de conexión y él lo considera un buen tipo, pues obviamente lo había llevado, en general me parece que Flynn, al gabinete con él esperaba que eso termine, pero es simplemente un comentario que viene después de él. Él es un buen hombre, es una buena persona, espero que esto de aquí termine. No hay ningún tipo de orden directa que le esté dando Donald Trump y no hubiera sido tan idiota de hacerlo. Y es evidente que los demócratas y el establecimiento lo que quieren es utilizar el documento para sacar de contexto cualquier cosa que pueda, a lo mínimo, parecer lo que no es. Y es obvio, ¿no? Porque el ataque contra Trump ha sido desde el año 2015, no es que es algo nuevo. Entonces van a buscar cualquier tipo de oportunidad. Lo que a nosotros como MCRC debería interesarnos es, no importa quién sea el presidente de Estados Unidos, si es republicano o demócrata, eso a nosotros nos tiene que dar igual. Pero si este de aquí es un candidato que está en contra del establecimiento y el establecimiento está haciendo todo lo posible por sacarlo, hay algo en este hombre o en la gente que está con él o en el movimiento que le ha creado sin él estar consciente de lo que es, que le molesta al establecimiento enormemente. Y por eso es que vale la pena que estemos muy atentos investigando los hechos que se están dando en Estados Unidos. Pues pueden tener, sin duda van a tener repercusión en todos nuestros países, ¿no? Porque el establecimiento se extiende a través de su tecnocracia económica, ¿no? Y parece que eso es algo que Trump no los tiene equilibrados. ¿Tú qué piensas, Vicente? Sí, es decir, lo que estás diciendo, y lo hemos visto en otros momentos, ¿no?
Trump posiblemente no, es obvio que es una molestia gigantesca para el establecimiento. Como hemos dicho en otras ocasiones, posiblemente lo mejor de su presidencia ni él es consciente. O sea, probablemente él no es consciente de las cosas que se están cuestionando en su presidencia contra el establecimiento. Hemos comentado algunas cosas, ¿no? Decretos sobre el tema de libertad religiosa o el tema de la Corte Suprema, Marsac y todo esto, ¿no? Es decir, y desde luego esto es un ataque, es obvio, ¿no? Es muy, o sea, intentar sacar el resquicio más pequeño a ver si legalmente se puede arañar de alguna forma. Hay alguna noticia como que el asesor de Trump, McMaster, por ejemplo, está diciendo que no recuerda porque le están preguntando si llamó en una reunión con el secretario, bueno, con Exteriores de Rusia. Trump llamó loco a Comey. O sea, estamos, ahí va, ¿en serio? ¿Llamó loco a Comey? O sea, ¿pero de qué estamos hablando? O sea, unos detalles absurdos, a ver qué palabras soltó o dijo, declaró. Aunque, claro, que además está magnificado por el propio carácter de Trump, porque encima Trump está demostrando que el personaje mismo de Trump está un poco perdido infantil en lo que es la alta política, ¿no? Histriónico, ¿no? Y además que posiblemente no tiene la densidad que tenía que tener en ciertos aspectos para tratar temas de alta política, ¿no? Con toda la categoría y con toda la capacidad que obviamente es incuestionable en el tema de negocios, ¿no? Es decir, pero aquí está que desde luego y en las cadenas norteamericanas, y yo las vi ayer, tanto inglesa como española, estaban diciendo que aunque parece exagerado en boca de Trump, sí que está habiendo una campaña contra él. Es obvio que es una campaña contra él, ¿no? Sí, pero primero, eso no es posible hacer un impeachment con lo que hay. ¿Cómo se va a hacer un impeachment con...? Es que es ridículo, ¿no? Y además, para hacer el impeachment habría que convencer. Yo creo que hasta le daría vergüenza subir una mayoría demócrata. Imagínate con una mayoría republicana. ¿Cómo van a por las... casi no hay el menor más que indicios de que a lo mejor... Y entonces eso tiene que tener un sentido más allá. Ayer mismo en la CNN ponían un documental que era el hombre más poderoso del mundo, que por supuesto sobre Putin. O sea, ¿cómo es posible que la CNN ponga un documental en Estados Unidos que el hombre más poderoso del mundo es Putin? Bueno, es una humillación totalmente contra el gobierno de Estados Unidos. Y además, es decir, ¿con qué intención? Obviamente la intención va a ser, como sea, debilitar la imagen de Trump y hacer lo posible para que, si no es posible sacarlo, que obviamente lo lógico es que no sea posible, a no ser que se descubra algo que no sabemos, algo extraño, pues lo que no podrá es maniobrar, casi no acercarse a Rusia y no poder hacer lo que realmente era lo que era su intención, ¿no? Era hacer ese gran pacto con Rusia. Yo creo que todo va encaminado ahí, a que como sea una lucha de guerrilla a muerte desde los medios de comunicación cercanos y ligados a ese establishment, para hacer lo posible para que no pueda ni se acerque, ¿no? Obligarle a Trump a hacer cosas como lo de los 100 cohetes contra Siria, en fin, obligar a Trump a no poder ni acercarse a la posibilidad de hacer ese tratado con Rusia. Yo creo que en el fondo está eso, ¿no? Y es lo que explica todo. Porque lo de Comey, bueno, eso no tiene... Y yo creo que en el fondo eso es lo que acabamos de explicar. Sin duda. Correcto. Sí, pues es el establecimiento, ¿no? Tanto siempre Rusia ha sido el enemigo tanto de los demócratas como de una buena parte de los republicanos, y son los que ven un gran peligro en que eso se pudiera distender, ¿no? Pero es también la oportunidad que aquí en el MSRC y con los criterios de don Antonio veíamos uno de los grandes potenciales que tenía Trump, ¿no? Bien. No sé si quieran comentar algo más o nos vamos a hasta 2. Bueno, sí, antes del... ¿Lo quieres? Bueno, iba nada más a hacer el comentario del tema suspicaz,
que tiene que ver todo con Comey, ¿no? Lo que ya les había dicho anteriormente a ustedes en conversación privada, de que hay un famoso escritor en los Estados Unidos, Charles Ortel, que era académico en Harvard también, y bueno, tiene libros muy famosos en Estados Unidos, incluso bestseller. Él escribe mucho sobre la familia Clinton, y en un programa que lo vi intervenir el día de ayer, antes de ayer, él explicaba que Comey había participado ya en una investigación federal como fiscal entre el año 2001 al año 2005 contra la Fundación Clinton, y que ya incluso se había conformado un jurado. Pero eso ahí no llegó finalmente a abrirse el juicio por falta de indicios, no se pudieron recabar todos los elementos, porque supuestamente se quería encontrar conexiones de que la Fundación Clinton estaba vendiendo favores políticos dentro del Estado utilizando la fundación, ¿no? Es decir, utilizando Bill Clinton sus cuerdas políticas dentro del Estado, y las donaciones llegaban a la Fundación Clinton, como después se descubrió que Hillary Clinton estaba haciendo. Bueno, en teoría no se pudieron encontrar las pruebas, pero no deja de llamar la atención que haya sido Comey aquel que era el fiscal encargado de presentar los indicios para ese caso, y posteriormente, año 2015, año 2016, es quien en teoría tenía la información de los correos electrónicos de Hillary Clinton, y él se las guardó. Así que podría darse la suspicacia de que 2 veces le salva la campana a los Clinton, ¿no? Supuestamente siendo un hombre de tendencia republicana. Yo concuerdo contigo, y bueno, la propaganda ahí de los republicanos, lo que ha querido, perdón, de los demócratas y digamos el establecimiento y demás, lo que ha querido es poner a Comey como si él fuera alguien que hace su trabajo. Incluso salió ese titular en El País, que era alguien que hacía su trabajo, que no se metía en política. Leías el artículo y lo que tenía era un constante uso de la información para tener bajo control o intentar tener bajo control a los gobiernos. Algo parecido a como fue Hoover en su momento, nada más que no tenía toda la información para hacerlo. De haberla tenido no lo hubieran podido destituir. Por supuesto. Pero eso, digamos, inclusive cuando se comentó aquí con don Antonio el año pasado, era muy claro, ¿no? Como él estuvo haciéndole el juego a uno y otro sector, y cuando 6 días antes de la elección él debió haber sabido que ganaba Trump, cambió de bando, ¿no? Entonces realmente justo esa virtud que le quieren hacer pasar es totalmente la opuesta a la que se nota en sus acciones, ¿no? Lo que él quiere hacer es un uso político de la información, y justo eso es lo que el ciudadano común no quiere tener en el FBI, ¿no? Al presidente, realmente a los presidentes secuestrados por alguien que tiene demasiada información sobre ello, que era justamente como trabajaba Hoover. Exactamente. Entonces yo creo que Trump lo vio como un peligro desde el día 1, y entre más lo dejara estar en el puesto, más información sensible iba a tener para poderlo para poderlo chantajear, ¿no? Entonces yo creo que hasta se tardó en la división, porque él había mostrado sus cartas que lo iba a usar políticamente. Pero si en el periodo de transición apoyó toda esa campaña de Obama contra Trump, ¿no? Entonces, en el periodo de transición tenía excusa de sobra, ¿no? Me parece fascinante esa hipocresía de cómo es posible que a Comey lo hayan destituido. Bueno, sí, lo que es increíble es que no lo hiciera el 20 de enero, ¿no? O el 25. ¿Por qué no lo dicen? Lo hemos comentado ya en otra ocasión, ¿no? Pero bueno, se hace ese ejercicio de hipocresía y tal, y sobre todo la gran presión que están haciendo los medios de comunicación, ¿no? Una campaña es obvio, y es obvio que tiene que ser por algo. Tampoco son tan idiotas los demócratas para pensar en serio que por unos mails mal reinterpretados se van a cargar para hacer un impeachment. Además, claro, apoyado y mayoritariamente por el Partido Republicano. Hay que estar. No me lo creo. No es creíble políticamente que realmente el fin sea ese. Entonces, para mí, obviamente, bueno, no para mí, creo que aparte haciendo un análisis, intentando hacer un análisis similar a que suele hacer don Antonio a partir de los hechos, lo más lógico, pienso que es la explicación única, es la que hemos comentado, ¿no?
es poner barreras como sea, ¿no? Para que el mero hecho de tocar ligeramente ir hacia Rusia a Trump le suponga un grado de sospecha tal que le impida hacer cualquier política de acercamiento a Rusia. Es lo único que veo con lógica política. Eso es una línea bipartisana, Vicente y Mauricio. Claro. Es decir, en eso demócratas y republicanos hacen las veces de PP y PSOE. No tienen una misma línea política. Sí, claro, no. Entonces, en ese tema tiene el enemigo dentro, eso está claro. Tiene el enemigo dentro. Mínimo la mitad del Partido Republicano, ¿no? Es decir, Sí, sin duda. Haz de cuenta que es como un cartel formado por varias bandas, ¿no? Los bipartisanos, el lobby israelita, el lobby saudí, el complejo industrial militar. Es decir, son todos ellos en uno solo, que buscarán cualquier tipo de incomodidad para Donald Trump, y Rusia es justo el enemigo, ¿no? Que ellos necesitan siempre para poder señalar y justificar las acciones y las influencias que ellos quieren mover. Entonces, no sé si habéis escuchado a McCain, ¿no? McCain está ya desatado. Entonces quiere tirar ya las bombas atómicas. El presunto Maverick, de Estados Unidos, que aquí el único Maverick de verdad es Don Antonio, porque vamos, claro. Macron, en Europa Macron Maverick, que es para morirse de risa, ¿no? Que Macron sea Maverick, que es el ministro. Peor, claro. el peor del establecimiento por antonomasia. Sí. Y luego McCain, que es el presunto Maverick, claro, pero Maverick del Partido Republicano porque está más agarrado al establecimiento, está tan agarrado que se sale del Partido Republicano. Entonces, claro. Precisamente por estar, por ser una bisagra, ¿no? Con el establishment y con todo lo que hay detrás. Subsidiado por la industria de armamento, pues hay que ver, claro, quién le hace las donaciones para las campañas, ¿no? Y McCain está, bueno, pero claro, McCain es uno, y el Partido Republicano, al fin y al cabo, pues en este momento es muy potente, todo lo que es el cinturón de la Biblia, el Tea Party. Entonces, incluso la línea que de vez en cuando se desmarca el Partido Libertario y luego regresa. Entonces, el impeachment es imposible. Ahora, el trazar esa serie de obstáculos con la política hacia Rusia, desde luego. No sé si podrá, a priori, veo muy difícil que realmente acabe logrando algo, salvar esos obstáculos. Va a estar complicado. Sí. Vamos, Nafta. Y finalmente, sí, nada más antes de comentar el sentido del humor de Putin, ¿no? Que le dijo que tenían a su disposición las grabaciones y que le dijeron, que nos compartieron información de inteligencia. Mira, mi ministro de Exteriores no me dijo nada, lo voy a regañar porque yo no me enteré. Putin debe estar con un ego hasta arriba. Le estarán poniendo el documental de la CNN pues después de comer y de cenar, ¿no? O sea, es el hombre más poderoso del mundo. O sea, se lo estarán poniendo, vamos, a todas horas, ¿no? Muy bien, muy bien. Bien, NAFTA 2. Efectivamente, ahí lo que la semana pasada hubo fueron, bueno, la relación NAFTA-México, ¿no? La semana pasada hubo una reunión de alto nivel entre el secretario de Exteriores mexicano, Videgaray, y los encargados y el secretario de Estado y el secretario de Seguridad Interior, Kelly y Tillerson, en Washington. De ahí llama la atención que y están los temas ligados, por eso los menciono conjuntos, que es la primera vez que en una reunión de este nivel la declaración final de Tillerson reconoce que la causa de la violencia en el narcotráfico es el consumo en Estados. Entonces es una verdad, pero también era uno de los temas que eran tabú, que no se podían decir en una reunión. Es que no se ha escuchado bien, que es el consumo o cuál es. Sí, digamos, citando literalmente, dijo, nosotros como estadounidenses tenemos que afrontar que somos el mercado. No hay otro mercado para esas actividades. Sin duda. Si no fuera por nosotros, México no tendría el gran problema del crimen organizado y debemos asumir esa responsabilidad. Eso lo dijo el secretario de Estado. Eso es algo inédito. Es decir, lo hemos sabido todos, pero siempre es tabú, no se podía decir. Y
ocurre porque justo mientras están reunidos ocurre el asesinato del periodista en México, ¿no? Del periodista Javier, que no es él solo, ¿no? Sino que ya es, vamos, tenemos uno de ese nivel, de un nivel muy importante, digamos, él era fundador de un periódico en Sinaloa. Tenemos un asesinato de un periodista de ese nivel casi cada semana, bueno, casi cada mes, ¿no? Y realmente justo este inicio de año ha sido muy difícil. Entonces, estando reunidos ellos, llegan la noticia y se desemboca en dos frentes, ¿no? Por una parte, se elimina ese tabú. Inclusive John Kelly dijo que si los americanos entienden que usar drogas por diversión automáticamente termina en pérdida de vidas humanas en México, Colombia, Centroamérica y la muerte de periodistas, se podría reducir significativamente el dinero proveniente de los enervantes y en consecuencia las ganancias que generan. Es decir, esto no significa que lleva un cambio en la dirección política, pero es un síntoma político importante que los dos responsables de seguridad y de Estado empiecen así. No hubo, después la reunión siguió y no hubo todavía una conclusión de esto. No sabemos si nada más es una declaración tirada al aire y que no va a cambiar en nada la política, pero digamos, lo que sí es relevante es que esto no se podía decir y menos a ese nivel. Esa fue el resultado A. El resultado B es que al mismo tiempo se estaba presentando el NAFTA 2, es decir, fue el mismo día en que estaban reunidos allá que ocurre el asesinato del periodista, este cambio en el sentido de declaraciones, y se hacía la presentación de la carta de intención de renegociación del NAFTA. A ese respecto, lo que se ha actualizado hasta el momento es que la vez pasada que tratamos el tema, todavía el representante comercial de Estados Unidos estaba en proceso de aprobación, que es Robert Lighthizer. Ya fue aprobado y prácticamente la primera acción que toma al respecto del NAFTA es enviar la carta, ¿no? A ese respecto, el tema que es importante que se ha cubierto en la prensa de México, en la prensa informada de México, es respecto a qué se deja ver en esa carta del NAFTA 2 y cómo podría venir y cómo reaccionaron los mercados. Entonces, mucho tiempo se habló en México, algunos periodistas económicos han hablado que desde que estaba el proceso del Acuerdo Transpacífico, mencionaban que ese tratado más que comercial era de controles políticos sobre llevar a otros países la forma como se ve en Estados Unidos la propiedad intelectual y otros temas digamos, del famoso enforcement, de llevar a temas de patentes más largas, duraderas, al estilo en Estados Unidos, que no funcionan igual en cada país. Entonces, que la parte comercial era con la cual ellos lograban el sí, pero que lo que realmente querían era extender esas políticas, esa visión de leyes de copyright y de patentes mucho más estrictas al tipo de Estados Unidos a una zona geográfica mucho más grande, que les permitiera mantener un uso monopólico de las patentes y de los derechos de autor. Eso cobra sentido porque si leen ustedes la carta que se presentó al Congreso, incluso en México se ha mencionado que el NAFTA 2 es el clon del TPP, en el sentido que la parte comercial prácticamente no se va a afectar o no está mencionado explícitamente nada al respecto en la carta, pero en cambio sí están mencionadas una por una los aspectos que acabo de mencionar: copyright, patentes más estrictas, patentes más duraderas, facilidad de ejecución de juicios respecto a los instrumentos comerciales, tal cual. Eso está, digamos, es normalmente en las cartas de renegociación no se espera tanto detalle al respecto, pero están mencionadas tal cual, inclusive temas medioambientales. Entonces, al parecer, lo que había anticipado el financiero es real, ¿no? Respecto a que
las mejoras al NAFTA van a ser más de este tipo de controles que tanto la parte comercial, y al parecer los mercados así lo han tomado porque, digamos, con la iniciación de la renegociación, la bolsa mexicana y el dólar realmente se han mantenido bastante estables, incluso hacia mejora. Y bueno, lo que leen es esto, ¿no? Que al parecer la parte comercial se va a mantener así y que los otros temas son los que se van a discutir realmente. No sé cuál sea su criterio al respecto. Entonces, realmente Estados Unidos está avanzando en la línea que ellos querían, ¿no? Sí. Sí, pues al parecer es justo, digamos, el TPP el Trump lo había criticado mucho y fue congruente al salirse de él, pero a la hora que presentan el NAFTA, pues justo son los temas que están más relacionados. Hay que mencionar que el TPP fue un documento que se manejó con bastante secrecía, es decir, se aprobaba en los comités, pero realmente nunca se tuvo mucho acceso a ver exactamente lo que contenía. Pero hay declaraciones de Lori Wallach del Public Citizen Global Trade Watch que justo inciden sobre eso, ¿no? Que en los documentos a los que ella tuvo acceso se hablaba poco de aranceles, importaciones, exportaciones, los temas típicos de un acuerdo comercial, y se mencionaba más propiedad intelectual, derechos de patente, derechos de ejecutar sanciones jurídicas, que normalmente no son la carne de un acuerdo comercial. Bueno, sí, en la nueva economía, en la economía del conocimiento y de los servicios, la parte dura va a ser la propiedad, ya es la propiedad intelectual, porque es la propiedad intelectual lo que permite tener monopolio. Es decir, si X tiene patentes o tiene algún tipo de registro de marca, etcétera, que le avale conservar algún tipo de fórmula, tecnología o producto, nadie más lo puede hacer. Por lo tanto, solamente X va a poder disponer de ese conocimiento para hacer reproducciones de productos o servicios. Y como será el único en el mercado, lo venderá al precio más alto posible que el consumidor pueda comprar, porque no hay nadie que le pueda hacer competencia. Entonces, precisamente lo que los americanos quieren hacer es proteger de esta manera todas sus invenciones, descubrimientos, etcétera, para que no sean reproducidos por países como China, Malasia, etcétera, ¿no? Corea, que son brillantes en la reproducción de tecnología y en competir con los americanos bajando los costos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, de todas maneras, este tipo de restricciones, y ya está comprobado ya en la historia económica, pues hay estadística, todo tipo de control de patentes y de registros de invenciones, marcas, etcétera, lo único que conlleva es al alza de los precios, es decir, que no hayan precios competitivos y que los precios siempre sigan subiendo. Así que eso a la larga igual sería incluso contraproducente para los Estados Unidos, porque la misma producción derivada de esas patentes sería más cara para el consumidor americano, ¿no? Y lleva al monopolio. Sin duda. Eso sin duda. Sí, pero hoy en día se ha demostrado, y lo digo porque parte de mi trabajo ha sido por ahí en temas, por ejemplo, de nanotecnología, en Corea del Sur, etcétera. Es decir, lo que son los mecanismos de patentes son absolutamente obsoletos, es decir, están superados, ¿no? Es decir, los registros de patentes, nadie en su sano juicio, si tiene de verdad innovaciones, ya lo registra en los registros de patentes. Entonces, se registra en patente, por ejemplo, y eso lo sé bien porque lo tengo en conocimiento, pues una parte mecánica, por ejemplo, pero la parte más importante, tanto de ingeniería como química, se suele guardar en sistemas propios de contención, ¿no? O sea, en secreto. En secreto, en las mismas industrias y por reparto entre diferentes ejecutivos en diferentes países, etcétera. Es decir, es un sistema. De hecho, Corea del Sur, por ejemplo, se considera el país industrialmente más seguro del planeta.
O sea, los sistemas de seguro son prácticamente infranqueables. Entonces, no sé hasta qué punto realmente eso está, o sea, pertenece a una mentalidad del siglo XX, ¿no? Es decir, los registros de patentes se demostró que es la garantía para que te copien algo. Claro, especialmente claro, lo tienen ahí. Por las grandes compañías, ¿no? Dime algo, Vicente, porque veo que tienes conocimiento del tema, y esto aquí es bien importante. ¿Cómo tú ves el caso de que hayan circunstancias de ingeniería inversa, por ejemplo, en medicina o en tecnología, que una empresa competidora vea el producto de aquel que ha hecho la innovación, sea una pastilla para algo, para alguna cuestión de una enfermedad, o sea, de algo tecnológico, y descifra, ¿no? Haciendo la investigación del producto, cómo se hizo y lo replica? Lo puede hacer igual. Eso, vamos a ver, eso legalmente es dificilísimo ya de combatir eso. Es prácticamente imposible. Yo estoy a favor de que no se combata legalmente, que eso sea la regla. Y te lo digo en serio, porque no hay forma, y te podría explicar varios procesos, como te he dicho, de nanotecnología, tanto en medicina como en otros tipos de ingeniería de transformación de energía, etcétera. Es imposible. Es decir, si la compañía, si eso lo descifra, porque una vez que el producto está en el mercado, es totalmente libre. Tú tienes acceso a él y puedes tener acceso a él y puedes hacer lo que tú quieras con él. Una vez que está en el mercado, si la propia compañía descifra y el procedimiento lo logra sacar con su propia investigación, no puedes hacer nada contra eso. Es prácticamente imposible. A lo mejor hay algunos intentos de leyes, pero son absolutamente, es casi inaplicable. Otra cosa es que haya, lógicamente, se demuestre un robo o un espionaje industrial. Y demostrado, ¿sí? Que incluso ya a nivel informático ya sigue hasta difícil de realizar, es decir, de demostrar incluso. Pero si no ocurre algo directamente rompiendo el código penal frontalmente en cualquier país o a nivel internacional, eso de verdad es una estupidez y es dificilísimo. Precisamente iba a comentar a raíz con lo que estamos diciendo y lo que ha dicho Mauricio, es decir, por ejemplo, acaba de caer el CEO de Ford, ¿no? De toda la industria automovilística Ford. Ha sido Mark Fields, ha sido sustituido por Jim Hackett. Y parece ser, esto se tiene como la noticia en este momento que es más importante en Estados Unidos. O sea, creo que están habiendo cambios importantes en las corporaciones fuertes en Estados Unidos y las que han salido de crisis, ¿no? Por ejemplo, el sector automovilístico. Y yo creo sinceramente que eso está ligado al tema, a la negociación del NAFTA. Es decir, esto es como, esto es un indicio. Esto es si hay un síntoma, ¿no? Es decir, si se ha de pronto en este momento cambiado al CEO, consejero delegado, para quien no conozca los términos, de Ford Motor Corporation, significa claramente, es decir, que realmente se están llegando a acuerdos y que va a haber unos cambios en lo que va a ser la estructura de producción y de comercialización de las grandes corporaciones, ¿no? Y eso es un inicio claro. Correcto. Entonces, digamos, de acuerdo a lo que nos has dicho, ves estos temas de control más como una defensa todavía del siglo XX, ¿no? Como que están tratando de mantener ese monopolio, pero es un tema de demostración política. Eso en la práctica es absurdo, de verdad. Es decir, no, bueno, pero lo que sí, por ejemplo, en el tema de los medicamentos, lo que sí hay es, creo en América Latina, hay ciertos tiempos bajo los cuales una patente funciona, pero después de eso, por temas de salud pública, entra el genérico. Tienen que hacer medicamentos, eso es algo, tener el medicamento sin marca. Eso es para un tema complejísimo y además para un tema para tener horas, porque a nivel mundial es casi una dictadura, ¿no? Sí, lo es. La OMS la tiene controlado el tema de los medicamentos,
y ahí están las grandes, gigantescas corporaciones farmacológicas, que en algún momento, que como son farmacológicas, es difícil seguirlas o criticarlas de alguna forma, y que han llegado a ser, no tienen la mala fama de la industria armamentística, pero llegan a ser mucho más poderosas que la industria armamentística en muchos aspectos, y han llegado a ser y han atacado muchos, han llegado a cambiar gobiernos con bastante más asiduidad en lo que llevamos de siglo y los últimos del siglo anterior que la misma industria armamentística. Es decir, y yo tengo conocimiento, es decir, parte de las industrias que gestionamos o que llevamos legalmente, por ejemplo, tienen en Corea del Sur hay paralizadas cosas que ni imaginaríais del tema farmacológico a nivel tanto de prevención, de medicina preventiva, que esa es la clave, ¿no? Es decir, la clave, ¿por qué? Porque la medicina preventiva puede ahorrar gigantescas cantidades de dinero en los estados, sobre todo los llamados estados garantistas o estados sociales en Europa. Quiebran la seguridad social, pues, y quebrarían los seguros si la gente no se enferma. Entonces, o algo así, ¿no? O incluso ahorrar, pero claro, eso tiene que llevar un proceso y una negociación, ¿no? Entonces, es decir, no te van a dejar, el tema de los medicamentos, no te van a dejar sacar unos medicamentos a no ser que tenga una aprobación y tenga una negociación por parte de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, ¿eh? Eso sí que está controladísimo, incluso es muy difícil que una nación soberana sea capaz de contradecir, no le conviene a ninguna nación, Estado, contradecir a la OMS, porque a través de eso es uno de los mecanismos más fuertes en realidad de la ONU y de los de que se mueve mucho dinero y mucho tipo de subvención, ¿no? En la industria. Entonces, eso sí que es algo muy, muy estructurado y muy arreglado, ¿no? Y que casi es difícil hasta qué punto tenga flexibilidad los gobiernos nacionales con respecto a temas como el desarrollo de los medicamentos, ¿no? Ahí sí que tropiezan no solamente con lo que puede ser la negociación, en este caso con un gobierno de Estados Unidos, pero de todas, por encima de eso ahí estarán los asesores, ¿no? Que más que asesores en realidad serán representantes de los grandes complejos farmacológicos y farmacéuticos y realmente, es decir, no sé, con toda seguridad no se va a hacer nada, incluido en el NAFTA 2, en el tema sanitario, que no tenga una aprobación directa de la OMS, o sea, dado el visto bueno por lo que es el gran emporio a nivel mundial de las grandes farmacéuticas. Y sobre todo que ese tema de las farmacéuticas, por ejemplo, con Bayer comprando a Monsanto, se transfiere también a los temas de organismos genéticamente modificados, ¿no? Que, por ejemplo, ese es un tema para México muy crítico, porque en México se importan transgénicos, pero no se producen transgénicos, al menos no desde el punto de vista legal. Entonces, el tema de las patentes ahí, de las semillas que hay y de la posible contaminación accidental de semillas autóctonas que de repente empiezan a hacer una mezcla y de repente quedan ya pueden quedar ya dentro de los temas de la patente sin haber sido sembradas por contaminación. Es muy sensible para la diversidad de biológica de cultivos en México, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en Ecuador. También sí. Entonces probablemente por ahí venga también, ¿no? Para abrir el mercado a las transgénicas, cosa que México se ha mantenido en el borde de sí o no, pero legalmente hoy no es de circulación libre el uso de transgénicos en los campos, ¿no? Como producto ya terminado, sí. Yo estoy seguro, bueno, cerrando un poco el tema de este NAFTA, es decir, que desde el punto de vista de análisis político está claro que se va a llegar a un acuerdo. Es decir, cuando se ha entrado en temas a ese nivel es que se va a llegar a un acuerdo seguro. Con lo cual veremos cuál es la trascendencia política de eso, ¿no? Es decir, pero veo que si se ha negociado ese nivel es que se va a llegar a un acuerdo con absoluta seguridad. No sé a que si eso le viene bien al PRI o no lo sé, antes de las elecciones.
Bueno, realmente ese es como lo han tomado los mercados, ¿no? Están relativamente tranquilos ahora, ¿no? Me mencionabas el tema de las elecciones. Yo no sé si conviene hacer una pausa antes de entrar a ese tema en México, Miguel, o seguimos. De acuerdo, pues si os parece, pues hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. No se retiren. Hasta ahora, amigos. Democracia es separación de los poderes en elecciones separadas. Elegir a personas, no a partidos del Estado. La democracia es la libertad para elegir a los candidatos. La democracia es una forma de gobierno, no es algo gradual. España no es una democracia. Porque la libertad no se otorga, se conquista. Porque la libertad exige ver más allá de la propaganda y de la mentira. Para que tengamos libertad política colectiva, no les votes, porque la libertad viene en nuestra busca. Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Visítanos en mcrc.es. Ya estamos de vuelta. Estaba hablando Mauricio Ramírez desde México. Cuando quieras, adelante, tienes la palabra, Mauricio. Claro que sí. Bien, de lo que va a tratar esta segunda parte, en la primera sección, va a ser sobre las elecciones en el Estado de México. Como antecedente, México está dividido en 31 entidades federales o estados. El Estado de México es la más poblada del país porque gran parte del área metropolitana de la Ciudad de México está en el Estado de México, es decir, está lo que era antes el Distrito Federal y el Estado de México. Entonces, gran parte de la población de la Ciudad de México está en el Estado de México. Pero políticamente es muy diferente. El Distrito Federal siempre ha sido tendiente más hacia la izquierda, y en cambio el Estado de México es el bastión del PRI, que lleva 90 años gobernando ahí y que es la base de poder del grupo en Atlacomulco, el grupo que está ahora en el poder. Es la base política de Peña Nieto. Peña Nieto fue gobernador ahí y tenemos elecciones en los primeros días de junio. Están cerrando las campañas y aparentemente lo que hay ahora es que Morena, el partido de López Obrador, está bastante cercano y en algunas encuestas han dicho que ya rebasó al PRI, y el PRI se ha reportado que su campaña está bastante desorganizada por el tema de que, aparte del candidato, reciben instrucciones del Palacio de Gobierno del Estado, del Palacio de Gobierno Federal, y que están muy desesperados tratando de lograr un triunfo que los pondría más tranquilos para la presidencial. El candidato que presentan pues es del mismo grupo, es hijo de gobernador, nieto de gobernador, bastante cuestionado en ese sentido. Y a todo en este contexto, lo que ocurre los días anteriores, es que un partido nuevo del que habíamos hablado aquí hace un par de meses, que se llama Ahora, un partido de índole más de organizaciones ciudadanas, no presentó un candidato, pero está haciendo trabajo de investigación y publicando videos sobre los antecedentes de algunos candidatos, particularmente del PRI. Entonces ha publicado un video bomba, una serie, son 6 videos bastante educativos que juntan cierta evidencia, ciertos escándalos que se habían presentado en los años anteriores respecto a OHL, que ahora menciona que OHL ha sido el brazo financiero de las campañas del PRI desde que firmó con ellos el primer acuerdo carretero el gobernador del Estado de México en 2002, que es tío del presidente actual, ¿no? O sea, realmente estamos hablando de un grupo no solo muy cerrado políticamente, sino que es un grupo familiar, porque también el candidato ahora también es primo del presidente, etcétera. Entonces, esto
ha destapado mucha polémica. OHL está amenazando con demandar al partido Ahora. El partido Ahora está basado en demandas que han sido públicas respecto a que OHL ha mentido en sus informes hacia el Estado de México, reduciendo, dicen que hasta en 45%, el tráfico que pasa por las autopistas con objeto de tener recursos adicionales, digamos, no adicionales a los reportados, con sus informes a la Bolsa de Valores. Se había logrado un acuerdo con una empresa de monitoreo de acuerdo a la licitación original, que una vez que se adjudicó, el contrato se canceló a última hora. Entonces la empresa, que se llama Infraiber, ha estado demandando y diciendo que justamente por eso no quieren un sistema de monitoreo, porque demostraría a las claras que hay diferencias entre lo reportado y lo real, que aparentemente estaría dejando ingresos no documentados por entre 700 y 1,000 millones de dólares, con lo cual varios medios políticos, entre ellos Animal Político, un portal, y el mismo partido Ahora Sí, están diciendo que claro que esa es la fuente de financiamiento de las campañas que le permiten a OHL seguir obteniendo licitaciones y contratos de obra pública. Inclusive se ha mencionado en México que parte de, ha habido reuniones entre el presidente y Villarmir, que ahora está en proceso en España. Entonces, que inclusive en algo de los expedientes que se han manejado en España, el dinero que ha ido para fines políticos en España también puede provenir de esta fuente, ¿no? Porque la cantidad es gigantesca, ¿no? Y bueno, al parecer todos están involucrados. Yo nada más quiero cerrar el tema diciendo que alertado de todo este escándalo, el secretario de Comunicaciones y Transportes, al cual también se le ha grabado y se le ha visto que está en bastante relación con OHL, ha puesto una sanción ejemplar. Le ha pedido a OHL que tiene 3 días para demostrar su inocencia. Y bueno, con ese tema no sé, quiero pasarle su criterio. ¿Ustedes qué opinan? Para demostrar su inocencia, ha dicho. Se ha querido ver firme y le dio 3 días para que OHL demuestre que no ha dado dinero a políticos. Hombre, OHL, hay que decir, imagino todos, es una de las más grandes empresas constructoras y de infraestructuras de ingeniería que existen. Es una de las grandes potencias de España, del mundo empresarial de infraestructuras, ¿no? Es de las pocas cosas que somos número 1 del mundo. Pues, de hecho, acaban de hacer un contrato en Estados Unidos, acaban de contratarlo, un contrato de 170 y tantos millones de dólares. Sé que en México en este momento acaban de vender un 29% a una compañía mexicana. En México, imagino que estarán soltando lastre porque ya no confiarán en el futuro inmediato en México, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero vamos, aquí también lo que no sé hasta qué punto eso puede tener más influencia en las elecciones de México que, por ejemplo, en NAFTA, el tema del NAFTA. O si en NAFTA, o la necesidad de acabar con encerrar, es más una necesidad de que esté cerrado ese capítulo antes de que pueda haber un cambio político, aunque tenga un coste político. No sé, ¿en qué dirección iría el tema, ¿no? Bueno, el tema con ahora es tratar de que el PRI pierda el Estado de México, lo cual lo haría muy susceptible a perder la presidencia, porque es la base de poder del grupo actual, ¿no? Si pierden ahí, realmente todo el mundo sabría que Obrador, o el número 1 de la oposición, sería el que llegaría en 2018, prácticamente, si no ocurre un milagro antes, ¿no? Y perdón, omití antes un último dato que era el corolario de todo esto, que es que la corrupción electoral en México llega a ser de tal magnitud y cuantía que el Banco de México ha demostrado en un informe que en los periodos preelectorales federales, digamos 2012 y 2015,
el flujo de efectivo, la necesidad de efectivo en el mercado ha crecido un porcentaje relevante, cercano a 33 mil millones de pesos. Eso es más. Eso contesta mucho. $. Ahí está cerrado todo, ¿no? Es decir, tenemos muchas empresas con ingresos no documentados y un alto flujo de efectivo. Pero lo sorprendente es que, digamos, que llega a ser de tal cuantía que se nota en las arcas de la Por federación, supuesto, ¿no? Es increíble. La demanda de circulante físico, ¿no? Para pagar el soborno. Exactamente. Por eso, ¿cómo se llama de dinero negro. ¿Cómo se llama el político que nombraste que le dijo a OHL que demuestre que es inocente? ¿Cómo me dijiste que se llamaba el nombre de ese político? Es Gerardo Ruiz Esparza, es el secretario de Comunicaciones y Transporte. Ya, él perfectamente sabe que OHL puede demostrar que es inocente porque jamás ha hecho un solo pago de soborno a través de transferencia bancaria o cheque. Lo pagan como se paga en la mafia, en efectivo. Entonces, y como es un efectivo que no está registrado y tampoco debe estar bancarizado, sino que seguramente lo sacan directamente de donde se paga el peaje, porque me imagino que es un peaje en donde recolectan el dinero pero me dijiste que era algo de una concesión vial. Ahí la tienen liga su no forma está de sacar clara. Bueno, tienen su forma de sacar el efectivo. Sí, exacto, porque los peajes son electrónicos en su mayoría, ¿no? Pero no, digo, efectivamente, sea de una manera o de otra forma, lo que el partido ahora está diciendo es que hay una relación entre OHL y digo, es el caso más notorio, ¿no? Pero otras empresas financian a la campaña, una vez que ganan, obtienen más forma de seguir generando negocio y para una parte y una parte, ¿no? Una parte a seguir financiando la campaña siguiente. Entonces lo que están tratando de evitar es que al cortar el ciclo en el Estado de México pierda esa fuente de financiamiento para la campaña federal en 2018. Creo que ese es el... Sería un golpe letal. Oye, una pregunta que no sé, porque se distribuyó, ves, el gobernador de Veracruz, es decir, ya no depende tan solo del Estado, pero hay muchos gobernadores que están en problemas legales por temas similares. Sí, Mauricio, dijiste que el gobierno federal en México para ser elegido, para que se conforme un gobierno federal, depende mucho, especialmente si quiere ser del PRI, depende mucho de que en el Estado de México la votación sea a favor de ese partido. Es decir, la votación del Estado de México es determinante para aquel que quiera gobernar. Así lo ve la opinión general, como dicen la mainstream de los analistas. Ya varios lo han señalado que no es tan así, pero tiene que ver el tema de la demostración de fuerza en su propia casa y número 2, que es un estado muy poblado. Entonces tiene un impacto político importante. Sin embargo, muchos dicen que perfectamente podría ganar el Estado de México y perder la presidencia sin ningún problema, porque así, digamos, hubo sexenios en donde fue así, ¿no? Presidente del PAN y PRI en el Estado de México. ¿Cómo se suman los votos estatalmente? Es decir, ¿se suman todos o hay voto compromisorio como en cada estado de los Estados Unidos? No, aquí la elección presidencial es directa. Ahí viene el problema, por eso defiendo el voto compromisorio, porque vas a tener, podrías tener el desequilibrio de que un estado muy poblado sea el único que le imponga el gobernante a todos los demás estados, ¿no? Entonces el equilibrio federal se rompería. Sí, aunque don Antonio está en contra del voto compromisorio. Sí, no, aquí no hay voto compromisorio, pero el Estado de México es una entidad política muy particular, porque siendo la más poblada y en algunos casos de bastante ingreso, es muy apolítica, es decir, la participación es de las más bajas del país, menos del 40% vota. Oye, yo no estoy seguro si don Antonio está en contra. De urbano y rural, dijo que era un poco anacrónico ya para este tiempo. No, pero eso es por la distribución de los compromisarios a la hora de elegir al presidente, pero la cuestión está en si es un Estado federal, ¿no? Es decir, en un Estado unitario, desde luego. Es decir, en una república constitucional, unitaria, lógicamente cada persona tiene que ser un voto, ¿no? Es decir, pero claro, estamos en el principio de un Estado federal es diferente, ¿no? Es decir, porque en el momento en que tú pongas en Estados Unidos
como es loco. Por eso nadie lo cuestiona, ¿eh? Yo no conozco en Estados Unidos nadie cuestiona el sistema electoral. O sea, habrá alguien. Los demócratas. Alguno así extremo, ¿no? Cuando pierden. Solo sí, cuando claro. Pierden. Pero claro, es decir, si tú en Estados Unidos te cargas el principio federal, porque entonces el estado de Maryland o de Ohio y tal importan un carajo, ¿no? Es decir, se acabó. Claro. Con California, Florida, y Nueva York. Y ya está. Y que les den a los demás. Imagínate los del cinturón de la Biblia. Vamos, hacen la Segunda Guerra Civil. No, es decir, sí que tiene una lógica. En un estado federal, entiendo, ¿eh? Sin romper el principio. No, sin duda. Sin duda que es para un estado federal, porque el Ejecutivo representa a los estados, no al electorado de cada uno de los estados. Para eso tienen sus parlamentos. Sin duda. Si queréis, de todas formas, sí, si queréis. Yo antes de acabar en México, y disculpa Mauricio, yo creo que lo repito. Para pasar a los otros temas. Que no me has respondido del todo, es decir, ¿qué le conviene al PRI electoralmente? ¿Que se firme o que no se firme el NAFTA? Es correcto. Ahí lo que mencionaban es que a Videgaray le conviene. Videgaray es el posible candidato más fuerte del PRI, y a Videgaray, que es del mismo grupo, le conviene una negociación rápida del NAFTA que ceda un poco todos los controles que quieran, pero que mantenga la macroeconomía en el mismo flujo, es decir, que sí la tasa sea cero para importaciones y exportaciones tecnológicas. Que no sea un perjuicio, ¿no? Es decir, sí, digamos que le permita seguir operando como estamos relativamente. Podría hacer algunas concesiones de control, pero sobre todo que sea rápido, que no tenga que lidiar al mismo tiempo con la pre-campaña y las negociaciones. Sí, que si tiene un efecto negativo, que sea lo antes posible, lógicamente, ¿no? Exactamente, para poderlo administrar. Entonces, ese es un poco la perspectiva aquí. Y bueno, estamos, digamos, faltan 2 semanas para el cierre de las campañas. Salió esta bomba, está en proceso, digamos, estaremos ahí informándoles qué pasa. Tenemos un junio políticamente muy complicado con Reino Unido, Francia, México, ¿no? Pero bueno, simplemente cerrar esto porque ahí tenemos que pasar a otros temas, ¿no? Sí. No sé, si quieres, como a la comedia española. Sí, si queréis, bueno, lo de Colombia es simplemente nombrar que la Corte Suprema anuló 2 partes del fast track, de lo que es el proceso ese ultra rápido, ¿no? Que se inventaron para implementar la paz, y que bueno, se rompía toda no solamente la legalidad de la Constitución colombiana, sino yo creo que hasta pasaba por encima de toda la teoría y la ciencia política constitucional, ¿no? Vamos, fusilaban al pobre Carl Smith, lo fusilaban de una, ¿eh? Claro. Lo que es el sujeto constituyente, evidentemente se lo fundían, y de hecho la Corte Constitucional ha dicho que esa parte del fast track que dice que el Congreso el legislativo podrá modificar aquello que no sea contrario al acuerdo de paz. Es algo muy bien, estupendo. Eso es absurdo, ¿no? Es cargarse directamente el poder legislativo, ¿no? O sea, asumirlo, romper el sujeto con, bueno, lo que es la proyección del sujeto constituyente, o sea, la soberanía nacional se supone que reside o se proyecta, ¿no? El legislativo en el Congreso, ¿no? De la República, y eso lo asumía directamente. Eso se va rompiendo, van cediendo. La Corte Suprema, aunque en un principio dio visto bueno al acuerdo de paz, su implementación, claro, no son tontos de todo. El senador Iván Duque, del Centro Democrático,
el de Uribista, pues metió sobre dos artículos y los dos no ha tenido más remedio que tumbarlos, ¿no? Que es que el Congreso tiene capacidad legislativa para cambiarlo y además tendrá que ser tratado punto a punto, ¿no? No puede ser aprobado de una. Vamos a ver cuántas cosas se van a abrir a partir de ahora, ¿no? Ya pues Timochenko va amenazando, oye, cuidado que esto puede hacer volver a la guerra, en fin. Y la verdad es que Santos cada vez lo tiene políticamente peor. Ya no sabe qué hacer para estar fuera de Colombia, ¿no? Más que dentro de Colombia. Y bueno, aquí todo empieza a encaminarse y engrasarse la maquinaria para las elecciones del año que viene, tanto legislativas como presidenciales. Pero bueno, ya seguiremos avanzando en más momentos, ¿no? Claro. Si queréis, pasamos. Hay un último corte, si quiere Miguel o lo que sea, y pasamos a lo de España. A España. De acuerdo, pues hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Hasta ahora. Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él. De esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo. Ya estamos de vuelta y bueno, pues ahora vamos a cambiar un poco de tema. Nos va a comentar Vicente Ferrer al respecto de las elecciones, por llamarlo de alguna manera, internas que ha habido en el Partido Socialista aquí en España, donde pues Pedro Sánchez y Susana Díaz y Patxi López pues eran los tres candidatos que se presentaban. Y bueno, pues sobre este asunto nos va a comentar algo Vicente Ferrer. Así que adelante, Vicente, cuando quieras. Sí, bueno, creo que son hechos que han ocurrido de forma inmediata en este fin de semana, que aunque estemos en América no podíamos obviar, y además también por cómo se ven desde aquí, ¿no? Porque pienso, si quieres, Miguel, que esto está unido, recobra más importancia por justo en el momento que apenas el día anterior o el viernes fue presentada la moción de censura de Podemos, ¿no? Del partido, para nuestros amigos de América, el partido bolivariano pagado por Venezuela y con varios supuestos miembros de la Complutense haciendo experimentos políticos, ¿no? Bueno, que intentó recoger esa marea que fue el 15M, ¿no? De alguna forma, de indignados y tal. Pues bueno, más bien neutralizarla, diría yo, porque eso sí, el cometido bueno, los dos pasos primeros que tuvo Podemos clarísimos fue el primero fue neutralizar al 15M y absorberlo, y el segundo paso fue destruir a Izquierda Unida a través de Alberto Garzón, que sirvió oposición controlada. Cumpliendo lo que dijo el gran jurista Lighthold, ¿no? de la Corte Suprema de Bonn, de integrar a la masa en el Estado. Estaba un poco alterada, integrarla en el Estado directamente. Así es que ahí está Podemos. Bien, ha ocurrido algo que desde luego hace meses, no sé, creo que era difícil, no recuerdo ahora el análisis de don Antonio, pero bueno, que Sánchez haya podido con el aparato del partido es algo realmente que yo no me lo esperaba, al menos hace unas semanas. En los últimos días sí que parecía, porque más bien por la ineficacia y la incompetencia, y que esto es uno de los rasgos, ¿no? Que estamos viendo del sistema de partidos, que es un darwinismo inverso, ¿no? Que cada vez la gente más idiota y menos preparada la llega más arriba. Entonces, claro, estamos en un grado ya de degeneración tan importante que ni con todo el aparato Susana Díaz ha sido capaz de doblegar a lo que ha sido pues Pedro Sánchez, su campaña de ir al hígado, ¿no? a las vísceras, a la bilis más profunda del
la izquierda, del sentimiento de izquierda civilista, ¿no? Que hay en los miembros y los afiliados al Partido Socialista, ¿no? Entonces, bueno, ha ganado Pedro Sánchez. Es imposible que estos días que viene, aunque haya ganado Pedro Sánchez, está claro que no va a apoyar, más que nada porque, hombre, no es que sea una persona especialmente inteligente, pero no es idiota del todo, es decir, es imposible que lo apoye, pero sí que intenten utilizar la moción de censura, que ya sería raro que la retiraran. Hay una opción, pero es demasiado inmediata. Es que, Vicente, pues, sí. Perdón. ¿Sabes que acaba de publicar El País que Podemos ha dicho que si Pedro Sánchez presenta la suya, retiran la que pusieron de ahora mismo? Eso ya es el colmo del jaque. O sea, si ya era un jaque mate casi de Podemos, el obligar a retratarse al Partido Socialista, que era obligar a retratarse para tener que apoyar y tirar a Rajoy de la presidencia, o dejar continuar a Rajoy, ¿no? Entonces, la verdad es que casi hasta me está sorprendiendo por la inteligencia y audacia de la gente de Podemos. O sea, porque claro, ya le han quitado la excusa al Partido Socialista. El Partido Socialista ya no puede decir, bueno, es que no podemos poner, porque el jefe de la oposición soy yo, diría Pedro Sánchez, ¿no? Pero eso sí que es una auténtica jugada, ¿eh? Porque ahí sí que no me atrevo. Obviamente me encantaría que estuviera aquí don Antonio, sería fascinante escuchar a don Antonio hacer el análisis sobre esto, pero eso sí que es una jugada que creo que Pedro Sánchez podría aceptar. Ahí sí que podría entrar a hacer que retiren la moción y negociar la moción de censura impulsada o protagonizada en este caso por Pedro Sánchez, ¿eh? Eso sí que es una jugada última. Después de todas estas negociaciones y Rajoy, ¿recuerdas que uno de los primeros temas que salió después de la elección de diciembre era que el PSOE y Podemos nunca se iban a juntar? Bueno, si Sánchez le acepta esto, lo logra el otro, ¿no? Es decir, no, efectivamente, no. Además, casi habría por toda la gente que nos oye mínimamente decir que es una moción de censura, porque no vamos a dar por hecho la moción de censuras. Según la Constitución española, la puede presentar, estamos hablando de un sistema formalmente o aparentemente o oficialmente parlamentario, ¿no? Aunque Miguel y yo nos reiríamos mucho de eso, es decir, obviamente no es parlamentario. Eso significa que se supone que el Parlamento es quien manda, por decirlo claramente, y pone el Ejecutivo, etcétera. Todos sabemos que es mentira, que son los partidos políticos que controlan las instituciones. Bien, pero entonces el partido que tiene más del 10%, eso significa más de 35 diputados, o 35 diputados de los 350 que hay en la Cámara, en el Congreso, puede presentar. Solo tiene, digamos, un tiro, tiene un cartucho de esa envergadura para toda una legislatura, ¿no? Cada partido que supere 35 o que reúna un grupo de 35 diputados o más, es decir, un grupo de partidos o un partido. Claro, hasta el presente año, hasta el presente proceso de crisis que ha habido en España, las dos últimas elecciones, solo 2 partidos superaban 35 diputados, solo 2. El partido del gobierno normalmente, ya sea PSOE o PP, y el mismo PSOE o PP en la oposición. Y de hecho en 35 o 40 años solo han habido 2 mociones de censura, ¿no? Una que fue la de Felipe González para debilitar, aunque la perdió, pero debilitó a la UCD. ¿Por qué? Porque la UCD era un conjunto de partidos. La UCD era el partido entonces del gobierno, que era en realidad el aparato franquista, pero puesto con siglas democráticas, la Unión de Centro Democrático de Suárez, pero como era un conjunto de partidos, a la hora de la votación algunos se descolgó y eso demostró que era un partido débil, aunque Suárez logró salvar esa situación, pero provocó la caída de Suárez
y facilitó el que Felipe González llegase al poder, ¿no? Pero luego la segunda fue exactamente lo contrario. La presentó el jefe de la oposición, entonces Hernández Mancha, y fue un desastre total porque eso, al votar, se quedó solo en su coalición de partidos, se quedó solo, ni siquiera sus propios aliados lo votaron. Entonces significó el fin de Hernández Mancha, ¿no? Entonces es una arma de un calibre muy alto, muy peligrosa, y fíjate que aunque parece fácil, en el Congreso cualquier partido, cualquier grupo de diputados de 35 hacia arriba puede presentar la moción de censura, que significa que tienes que presentar a un candidato para presidente para sustituir al que hay. Entonces, si tiene mayoría absoluta, lo sustituye de una inmediatamente, ¿sí? Es lo que se llama moción de censura constructiva. Es decir, sí, no te puedes... la Cámara en sí misma no se puede disolver, ¿no? La Cámara no se puede disolver en sí misma, ni puede disolver al gobierno. Puede sustituir al gobierno por una moción de censura llamada constructiva, ¿no? Vicente, eso... Sí. Justo eso es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Como extranjero, digamos, el mezclar esos dos temas. A mí me parece profundamente antidemocrático que si la Cámara pierde confianza en el presidente o el jefe de gobierno, puede hacer la moción de censura, pero entonces tendrían que ir a las urnas, ¿no? Creo que sería lo lógico. El mezclarlo con nombrar a un sustituto hace el que partidos que pueden estar de acuerdo que el jefe de gobierno tiene que irse, voten en contra porque no les parece el candidato, que es lo que pasaría ahora, bueno, antes de que Podemos hiciera esta movida de hace unos minutos, ¿no? Pero claro, me parece que... Yo creo que sería doblemente, ¿no? Voto, ¿no? Doblemente antidemocrática. O sea, primero antidemocrática porque como nosotros creemos en la democracia formal, es una intromisión lógicamente en el poder ejecutivo. Desde ese momento el parlamentarismo en sí es no democrático. Luego, por definición, ya de entrada no es democrático. Pero es que además, como tú dices, oye, en todo caso, disuélvete. Disuélvete o disuelve tal para ir a elecciones. No pongas, si la situación es tan mala, entonces si la cuestión es la representación, tendrás que demostrar que el pueblo te apoya. Habrá que disolverse. No poner a alguien que te convenga o con otro juego de alianzas del Parlamento, ¿no? Es decir, entonces, esa es la mecánica, ¿no? Y obviamente, pues bueno, se presentará hasta ese momento, porque lo acabas de decir, se iba a presentar Pablo Iglesias por Podemos, que tiene más de unos 70 diputados, creo que tiene, en coalición con Izquierda Unida, que tiene 5 o 6. Y por lo que has dicho, es una jugada muy importante, ¿no? Es decir, lo que acabas de decir, si eso es así, es decir, si ofrece ahora Pablo Iglesias, es coherente además con lo que se le ofrecía anteriormente y es volver a la situación que se supone que provocó la caída de Sánchez, que es que estaba ya cerrando un pacto con Podemos para hacer una moción de censura, o no, en ese caso era para presentar, ¿no? Porque no se había constituido todavía el gobierno, para presentar la candidatura. O sea, es una jugada importante. Yo no veo en este momento razones políticas a Pedro Sánchez que justifiquen decir que no. Yo creo que va a tener que aceptarlo como mínimo el tener que entrar a negociarlo. Esto se pone interesante, porque claro, no creo que Rajoy deje que se haga eso. Pienso que Rajoy antes aprieta el botón rojo y disuelve las cámaras, que es quien tiene el poder de hacerlo, ¿no? Así es. Bueno, eso le tocaría. ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Podemos tienen los votos para pasar la moción? No, PSOE y Podemos necesitaría, cosa que es probable que pudiera conseguir, desde luego, el PDeCAT ese atómico, que es los independentistas catalanes, que es surrealista que esté una cámara, ¿no? Es decir, es como poner
Es como entrar en la Knesset israelita, ¿no? Como si estuviese el partido nazi. Imagina el partido nazi. Yo te iba a decir, los judíos en el país. O algo así, ¿no? es algo que hacen ahí, ¿no? Pues bueno, Sí. el PDCAT seguro que lo apoyaría, yo qué sé, solo por a ver si salta por los aires algo. Y el Esquerra Republicana, imagino que con un buen acuerdo Sin también. duda. Y ahí sería la clave los cinco del Partido Nacionalista Vasco. Que eso, según que se le vendiera, si se le vende también el votar la independencia, quién sabe, ¿no? Bueno, Porque, pero Sánchez es un separatista, así que, y también es un separatista para la Iglesia, así que seguramente se le une. Posibilidad podría haberla. Tampoco garantía, porque el Partido Nacionalista Vasco lo único que tienen de ser es que les importa bastante que la economía no se les hunda en el País Vasco y están teniendo mucha rentabilidad, pero posibilidad sí que tendrían para sacar adelante a Sánchez, ¿no? Es decir, a una alternativa. Y lo que no sé hasta ¿Cuántos escaños tiene Sánchez? Sánchez tiene apenas 85, creo que son. Uy, que bajo el PSOE. Pero sí, claro, hasta 176. Hasta 176. Claro, ¿cuántos de esos diputados del PSOE estarían dispuestos a unirse con Podemos? Porque eso también sería el fin del PSOE. Muy interesante. Muy interesante. Porque si bien, como sabemos, el sistema de partidos depende de quién lo ponga en la lista y por lo tanto su vida, la lista su no futuro, es de Sánchez, claro. La lista sí que la pondría Sánchez en este caso, entonces ahí sí que dependía de él, pero puede que haya gente heroica, que no quiera mezclarse con el, es decir, no todos los diputados tienen poder, que decir, dependen del dinero del sueldo de diputado, ¿no? Incluso en el PSOE hay gente que tiene profesión aparte, fuera, ¿no? Entonces, es posible, tú mismo lo has dicho, con que hubiesen 4, 5, 7 u 8 que dijeran, no, hasta ahí hemos llegado, no vamos a votar, eso sería interesante saber si ocurriría, ¿no? Mauricio tiene que irse, ¿eh? Sí. Nosotros podemos continuar unos minutos. Sí, Mauricio, perdón, gracias. Disculpo con la audiencia, pero gracias, un placer ahí el día de hoy. Saludos a todos hasta nuevo. Cuídate. De acuerdo, un saludo, Mauricio. Bueno, pues si os parece, no sé si teníais alguna cosa más que comentar o lo podemos dejar por hoy aquí. También, si quieres. Sí, bueno, yo lo que voy a decir es que veo muchas posibilidades de una unión entre a ver, la pareja Pedro Pablo, porque ambos tienen un objetivo común que es eliminar a Rajoy. Y es un objetivo demasiado jugoso, demasiado atractivo como para no unirse. Pero hay que ver si los diputados del PSOE estarían dispuestos a unirse en esa batalla, pues podría correrse el riesgo de que el PSOE termine totalmente absorbido por Podemos. Claro. Sí, eso es lo que ronda, ¿no? Pero ahora, esta última noticia es fabulosa, es decir, es de una cintura importante. Vamos a ver, poner una situación a Pedro Sánchez realmente de decidirse a tirarse hacia adelante inmediatamente, apenas ha recuperado la silla, ¿no? Porque ahora lo tenía fácil, es decir, bueno, acabo de llegar, no puedo ahora, yo no voy a apoyar ahora no te puedo apoyar, Pablo, pues por esto y porque yo soy el partido que tiene más escaños que tú, y si quieres más adelante hacemos una, pero es que le acaban de dar la cambiada, ¿no? No, antes de que digan nada ya han dicho, no, ahora nos retiramos nosotros, si quieres que... Claro. Ahora sí que lo pone en una situación muy importante, muy interesante, ¿no? Y de cara a la Iglesia... Le han leído la mente. Sí, le han leído la mente. Sí, fascinante. Y no sé, tengo que ver hasta qué punto el margen que tiene Rajoy para... Creo que mientras no se da, no sé, Miguel, si me corriges, si a lo mejor sabes, creo que hasta que no se presenta en el registro del Congreso la moción, Rajoy puede disolver la Cámara, me parece, ¿no? Pues no sé ahora mismo. Creo que sí, creo que la Constitución es hasta el momento en que se presenta. Claro, en este momento hay una moción. Pues es que también la jugada es muy buena,
porque en este momento hay una moción. Mientras está la moción en curso, no puede disolver la Cámara. Entonces, y si hace el cambio, es decir, retira la moción en el instante en que presenta otra moción. Si hace eso, ni siquiera Rajoy puede hacer la disolución y por lo tanto se enfrentaría a una moción de censura. Es una situación muy interesante, ¿no? Muy interesante desde el punto político. Vamos a ver qué pasa. Sí, iremos viendo en los próximos días cómo se va desarrollando y qué sale de todo esto, porque desde luego la situación está bastante caliente, por decirlo de alguna forma. Hombre, lo divertido para nosotros, ¿no, Miguel? Sería que hubiesen otras elecciones que ahí nos lanzábamos a romper papeletas en las urnas. Por supuesto. Ese es el deseo apasionado, digamos, que tenemos todos en el MCRC, poder realizar esa acción en las urnas. O no sé qué sería más favorable, porque si de pronto hay un gobierno Pedro-Pablo, vamos, el desastre va a ser de tal categoría que ellos solo se hunden el sistema de partidos. O sea, no sé qué será mejor. Esa era la idea de don Antonio, ¿no? Que venga Podemos y haga de escoba y destroce todo. Sí. Efectivamente. Bueno, pues por hoy creo que lo podemos dejar aquí. Muchas gracias a Vicente Ferrer desde Cartagena por su colaboración. Hasta luego, amigos. Y muchas gracias también a Gustavo Pareja, que estaba hoy en Miami. Al principio pusimos el rótulo mal, ponía Guayaquil porque es el sitio habitual donde suele estar Gustavo, pero hoy estaba de viaje en Miami. De acuerdo, pues nada, hasta el próximo programa. Un saludo a todos. No, gracias, encantado. Cuídense.